Muy buenas sectarios y bienvenidos a Nabublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Como saben, tengo una sección de matemática y hoy es lo que tocaba completar. Y es muy difícil tratar de completar una sección de matemáticas sin caer en lo clásico, que sería estar en una pizarra haciendo ejercicios. Porque como ven, el blog es distinto, es como más hablar conceptos, así que estaba pensando que puedo subir a la categoría de matemáticas. ¿Podrías hablar algo sobre historia? Tal vez sobre el álgebra. Sí, exacto. Podemos hablar un poco sobre la historia de las matemáticas y en más concreto del álgebra, ya que es una de las cosas más usadas en la actualidad y también de las más vistas por diferentes carreras y diferentes niveles educacionales, porque desde muy pequeños se ve lo que es el álgebra. Bueno, también esta materia, aparte de en los estudios normales en niveles pequeños y superiores de ingeniería o de carreras de ciencias, también entra en algunos cálculos pequeños que tienen que hacer las carreras humanistas, así que el álgebra es algo muy universal. Y bueno, partiendo con el tema, el álgebra se diferencia de la aritmética ya que trata de abstraer al máximo. ¿Qué quiere decir abstraer? ¿Se han fijado que se representan los sistemas con letras en vez de números? Eso es abstraer, ya que estas letras o algún otro símbolo, porque no siempre son letras, pero generalmente se utilizan letras, lo que hacen es que después se pueda reemplazar con cualquier valor numérico. Eso es a lo que se refiere con abstraer o generalizar. Entonces, por ejemplo, una A puede tomar un valor de menos infinito a más infinito. Entonces eso es una de las ventajas que tiene trabajar con álgebra versus a trabajar con aritmética. Para el álgebra, la aritmética solo sería un caso particular. Entonces el álgebra primero se empezó a utilizar, por lo que sabemos, porque quedan muchos registros, sobre todo prehistóricos, que no se han revisado todos, o más bien no se han descubierto algunas cosas. Puede que sí, puede que no, pero lo que se maneja hasta ahora es que el álgebra empezó a aparecer tanto en la antigua Babilonia o Mesopotamia, si quieren imaginar, como en el antiguo Egipto. En esa época sí no usaban el sistema de numeración que tenemos ahora, pero ya se estaba trabajando con lo que son ecuaciones de primer grado, o sea, se estaba abstrayendo a cierto nivel. También en la antigüedad, por ejemplo, es conocido el teorema de Pitágoras, que también eso es una abstracción de cómo calcular los catetos y la hipotenusa de un triángulo. Al ser este teorema escrito de la forma actual, con letras, que es a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, o c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, al hacer eso se está abstrayendo. Eso se refiere con abstraer, ya que estos valores, después si se quiere conocer la hipotenusa y tienes los valores de los dos catetos, solo se reemplazan en la ecuación con esos valores numéricos, lo que pasaría a ser el caso particular del triángulo que se quiere estudiar. Bueno, ya conociendo esto, que las antiguas civilizaciones como la Babilonia o la egipcia o más tarde la griega ya estaban trabajando con esto, la historia sigue avanzando, le estoy tratando de hacer lo más breve posible y se llega a lo que sería el siglo IX con un matemático cuyo nombre no sé pronunciar, pero va a aparecer anotado por aquí, Musa al-Khwarizmi o algo similar. Bien, él fue uno de los que creó ya el álgebra como la estamos conociendo acá, con el sistema numérico arábico, y uno de sus primeros libros, así que trae la teoría fundamental de ecuaciones y también trae ejemplos y demostraciones. También en el siglo IX hubo otro matemático llamado Abu Kamil o algo similar, va a aparecer anotado. Él demostró algunas identidades, o lo que ahora se maneja como identidades del álgebra, y pudo resolver problemas de tres incógnitas, o sea, con
traducido al lenguaje actual con X y Z. También en esta época fue cuando empezó a aparecer, sin los símbolos actuales obviamente, lo que ahora también conocemos como los polinomios. Y ya con el avance de la ciencia empezamos a entrar en lo que es un poco más actual, como por ejemplo en el siglo XIII con Fibonacci. En el caso de Fibonacci, el mismo Fibonacci de la serie de Fibonacci, él fue a los países árabes para aprender más sobre el álgebra, y acá fue donde él pudo crear un método más o menos cercano a lo que sería la solución de las ecuaciones cúbicas. Si no saben lo que es una ecuación cúbica, es una ecuación grado 3, o sea, están las ecuaciones normales, x más lo que sea, las ecuaciones cuadráticas, x elevado a 2 más lo que sea, y las ecuaciones cúbicas que serían x elevado a 3 más lo que sea. Esto es también lo que se maneja como polinomio, que puede ser x elevado a 4, 5, 6 hasta n, lo que quieran. Ya más adelante, por ejemplo en el siglo XVIII, empiezan a aparecer matemáticos ya contemporáneos como René Descartes, que es muy conocido por sus teorías de ecuaciones y también por unos avances que hizo en geometría. Y ya en la etapa más moderna entramos a lo que son los números complejos, por ejemplo con matemáticos como Gauss. Y acá ya para finalizar entramos en lo que se está dando de forma contemporánea, como Gibbs con el álgebra vectorial, por ejemplo, Volt con la lógica, o también puedo nombrar a Cantor con lo que es la teoría de conjuntos. Y bueno, hasta aquí es lo que les quería traer hoy. Como siempre, de referencias y más información en el blog escrito. Si es que tienen alguna idea para esta sección, la comentan, porque de verdad cuesta encontrar temas que tengan que ver con matemáticas sin entrar en estar delante de una pizarra resolviendo ejercicios. Pero eso es como para otro canal por las temáticas que trato acá. Y bueno, y chao.